Bueno, bienvenidos para todos. Muchas gracias por su puntualidad y por participar de este webinar de la Comunidad Ágil Paraguay. Este creo que es nuestro webinar número 26 de los viernes que estamos haciendo cada viernes. Un viernes creo que dejamos de transmitir, pero bueno, son cosas que pasan. La idea un poco es que cada viernes tengamos este espacio y podamos compartir conocimientos y experiencia. En esta oportunidad, el tema es Lean y Six Sigma. Nos acompañan Alexander Cardoso de Uruguay y Luis Acosta de España. Un especial agradecimiento a Luis porque está, por la gran diferencia de horario que existe, allá creo que son las 2 o las 3 de la mañana, entonces gentilmente nos aporta poco su tiempo y sus ganas de querer compartir estos conocimientos. Y bueno, esperemos poder aprovechar en este tiempo esa delicadeza y ese ofrecimiento que nos está haciendo tanto Luis como Alexander. Bienvenidos nuevamente. Por mi parte, les agradezco a todos por participar. Pueden hacer, si es que de repente hay alguna pregunta, Alexander o Luis me dicen cómo quieren que les leamos el chat, o vos, Luis, Alexander, vas a leer el chat para que puedan disipar las dudas, o bien yo les leo el chat y tienen la opción de levantar la mano y en todo caso si dan la opción que se habilite el micrófono. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Entonces arrancamos. Ok, bueno. Bueno, buenas noches. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Perdón que estoy con un problemita de audio de la computadora, entonces estoy hablando del celular, pero los saludo por acá. En mi caso, o sea, yo voy a hacer la primera parte de la presentación en cuanto a Lean, y hay una segunda parte que Luis se va a meter en todo lo que tiene que ver con Six Sigma. Vamos a compartir algunos casos reales y los conceptos básicos, pilares de Six Sigma y de Lean. Esa es un poco la idea. Personalmente le quiero agradecer a un amigo, a un mentor, a un coach, a una persona que la verdad que conozco hace unos años. Y Luis, muchísimas gracias por estar acá. Espero que los participantes puedan también sacar un poco de tu experiencia. A Luis no le gusta mucho comentar, pero yo les comento rápidamente quién es Luis, esa persona que siendo las 2 de la mañana nos está acompañando con mucho gusto. Luis fue director a nivel internacional de la empresa Johnson & Johnson. Trabajó en Johnson & Johnson 25 años, aproximadamente los últimos 10 años como director internacional para toda Europa, África y Medio Oriente. Tiene un posgrado en Supply Chain en Cranfield University. Tiene un posgrado también sobre liderazgo y 38 años de experiencias de cadena de suministro. Así que bueno, creo que si tienen preguntas sobre esto, no se las queden, aprovechen la presencia de Luis, que es un docente, es una gran persona y es un gran profesional. Así que bueno, después de estos piropos que le di a mi amigo, vamos a empezar, ¿sí? Un poco la idea que se nos ocurrió fue, más allá de que capaz si me han escuchado alguna vez, más o menos ya tienen la idea y ya se ha hablado en la comunidad sobre Lean, ¿no? La idea de hoy, sentar las bases, mostrar algunos casos, cómo podemos utilizar Lean y cómo se puede utilizar Six Sigma desde la realidad, desde su entorno laboral, cómo pueden hacer proyectos de mejora, y queremos explicar un poco, compartir con ustedes cómo trabajamos nosotros con el tema de las certificaciones, ¿sí? ¿Cómo son los procesos? Porque hemos visto diferentes tipos de procesos y queríamos compartir un poco y que también ustedes, si tienen algunas dudas, algunas consultas, se las saquen, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta instancia. Así que bueno, comienzo yo con la parte de Lean. Espero que no se les haga muy pesado y si quieren hacer alguna consulta, Marce me ayudará con el chat, ¿sí? Entonces, bueno, la definición de Lean en esta aproximación que queremos hacer, Lean es la lucha constante contra los despilfarros, ¿no? La lucha que tenemos constantemente contra los despilfarros dentro de la organización.
Y en realidad en la organización y en nuestras vidas. Nosotros generalmente asociamos este tipo de metodología solamente a la empresa. Y tenemos que tener en cuenta también que para los propulsores y los creadores de este tipo de metodología, esto es parte de su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es Lean? Y bueno, Lean lo que trata de hacer es atacar y eliminar estos despilfarros en nuestras cadenas productivas, en nuestros procesos, ¿sí? ¿Y qué son los despilfarros? Son todas aquellas actividades que nos consumen recursos pero no generan valor, ¿sí? Esa es como eh, una primera aproximación y seguro ustedes ya lo han escuchado. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que Lean ataca el muda, no mudas, sino muda. El muda es el desperdicio, como decíamos, que Six Sigma, y este tema lo va a tratar y lo va a profundizar Luis, ataca el mura, que es la variabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Six Sigma? Ataca los defectos, ¿sí? ¿Y qué son estos defectos? Son esos servicios que no pudimos brindar de la manera que lo teníamos que hacer, por romper con el estándar, por no entender cómo podemos evitar esos picos que se nos disparan, ¿no? ¿Me están escuchando? Disculpen que me apareció algo acá en la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, Sí te sí. escuchamos, ¿Sí? Alex. Ah, perfecto, perfecto. No, porque me apareció como inicio de sesión a través de Zoom, perdón. No, Y después no, tenemos que... no vemos la pantalla, no vemos, Dejaste de no vemos la compartir. presentación. Ah, por eso. Es que se... Pucha, claro. Mi computadora salió de la presentación. No sé por qué. Llame a uno nuevamente. ¿Podés compartir capaz que vos ahí la pantalla? Porque si no voy a tardar unos minutos, Luis. ¿Te animás? Ahí va. Sí, compartí y yo te pido que vayas pasando porque si no, mientras entro de vuelta pongo la contraseña y todo. Bien. Ahí va. Ahora sí. Bien. Bien, entonces estábamos diciendo que Lean va a atacar todo lo que tiene que ver con el MUDA, ¿sí? Six Sigma va a atacar todo lo que tiene que ver con el Mura, ¿sí? O la variabilidad. Y la tercera M, en este caso hablamos de 3M, la tercera M se llama Muri, y el Muri es la sobrecarga. Y es todo aquello que rompe con el estándar determinado, ¿sí? Debido a esa sobrecarga que se genera sobre el proceso, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que el Muri lo vamos a atacar en una combinación de Lean y Six Sigma. Podemos utilizar las dos herramientas, las dos metodologías, que Lean va a atacar el Muda, el desperdicio, y Mura va a ser atacado con Six Sigma. El siguiente, Luis. Entonces, ¿cómo trabaja Lean? Lean tenemos que tener en cuenta que es una metodología cuantitativa. Lean tiene como 3 principios muy importantes. El cliente en el centro de todo, ¿sí? La mejora continua de nuestros procesos y generar una cultura cuantitativa dentro de la organización. Dejar de ser opinólogos para poder transmitir y entender cómo está yendo el negocio y cómo estamos haciendo las cosas para mejorar. Si no medimos, no podemos, ¿sí? Debemos dejar de opinar un poco. Yo siempre digo que nos ha ido bien con la intuición y el olfato, pero ese zapato ya nos está quedando un poco apretado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a gestionar de otra manera. Entonces, ¿qué es un problema dentro de la organización para Lean? Y es no lograr la satisfacción de nuestros clientes, ¿sí? En cuanto, ya si soy una empresa manufacturera o una empresa prestadora de servicio. Hace pocos días di un webinar sobre Lean en salud, Lean Healthcare, Lean Sanidad. Entonces, lo que tienen que tener claro también, chicos, es que podemos trabajar Lean en todos los procesos, no solamente en manufactura, ¿sí?
Lean trabaja en cualquier ámbito. Entonces, la calidad del trabajo está definida básicamente por el proceso. Y acá es bien importante resaltar que una empresa es tan eficiente como lo son sus procesos, ¿no? Tenemos que tenerlo claro y entender que el camino es ese. Dejar de ser efectivos para ser eficientes, ¿sí? Es a veces un paradigma que tenemos que romper. Entonces, otro problema que tenemos cuando hablamos de este tipo de soluciones es que atacamos generalmente nosotros los problemas desde el efecto y no desde la causa. Entonces, lo que vamos a hacer con Lean es realmente atacar, ¿sí? La causa de raíz para poder eliminarlo. La siguiente, Luis. Entonces, ¿qué es el despilfarro? ¿Sí? Hay 7 despilfarros que se detectaron allá hace muchos años en Toyota, ¿sí? Y ellos son la sobreproducción, ¿sí? El inventario, los tiempos de espera, los movimientos innecesarios, el transporte, los reprocesos y el sobreprocesamiento de las cosas. Y esto lo pueden ver ustedes en cualquier ámbito, ¿sí? Luego se han agregado 2, el octavo del despilfarro del talento y el noveno el despilfarro de la energía. Ahora, con esto convivimos en nuestro día a día, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, a la siguiente, Luis, ahí está. Vamos a analizar un caso, porque para no hablar tanto y no tanta teoría, vamos a ver un caso real. Esto se trata de una empresa que vende implantes quirúrgicos, ¿sí? Para determinadas cirugías de traumatología. La empresa desarrolla no solamente implantes, sino técnicas quirúrgicas. Estas cajas, lo que se hace es, se rentan y hay unos implantes que se colocan a las personas y hay unas técnicas quirúrgicas. La empresa crea la técnica quirúrgica, capacita a los doctores y de ahí luego les facilita todas las herramientas, ¿sí? Entonces estas cajas van y vienen. Los clientes son cirujanos y hospitales, ¿sí? Cada cirugía específica se realiza mediante un kit de estos, ¿sí? Entonces, el instrumental incluye el implante, ¿sí? Que es suministrado por la empresa. Entonces, el instrumental que es cedido en alquiler, como les decía, una vez usado, se devuelve a la empresa para su lavado y esterilizado, ¿sí? La siguiente, Luis. Entonces, veamos un poco cómo es el proceso, ¿sí? El proceso es, el cliente del hospital hace una solicitud de un kit, por ejemplo, para un implante de rodilla, ¿sí? El proveedor prepara el envío, ¿sí? Después se hace la intervención, de la intervención se devuelve el kit y se hace un retorno del kit sucio, ¿sí? En donde hay una zona sucia que hace todo el procesamiento, despiece y lavado primario, ¿sí? Y después se pasa a una zona limpia en donde se hace el lavado, ¿sí? Se monta el kit nuevo, se ponen los implantes, se ve lo que está roto, lo que hay que reemplazar y demás, y se esteriliza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenía esta organización? El mantenimiento de la separación entre la zona sucia y la zona limpia, ¿sí? El montaje de los kits sin errores y completo. Y el tiempo de ciclo de lavado, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente, Luis. Entonces, acá hay un pequeño plano, ¿sí? Hay un pequeño plano ahí donde tenemos lo que es la zona sucia, la primera, ¿sí? Hay una zona de lavado en donde tenemos las lavadoras, acá las azules son 4 lavadoras, ¿sí? Y una zona limpia que es donde se arma el kit, ¿sí? Entonces, la zona sucia es donde se hace la limpieza previa, ¿sí? Donde se está haciendo toda la parte de limpieza previa, en donde se pasa el aire comprimido, se hace la revisión de la calidad, porque si hay piezas rotas ya se sacan, así no se lavan, y donde se ponen en bandejas todas las herramientas, ¿sí? Después está la zona de lavado, en donde las máquinas trabajan a más de 90 grados, ¿sí? Son esas que están ahí, que Luis está indicando con el puntero,
¿sí? Y el tiempo de proceso de lavado aproximadamente estaba en 2 horas con 20 minutos, ¿sí? Y después hay una zona limpia, ¿sí? Que es donde se hace la revisión y montaje del instrumental de la caja en sí mismo y donde luego de ahí puede pasar una esterilización. Entonces, lo que pasaba era que tenían un problema básicamente en el, disculpen, básicamente tenían un problema en el tiempo, ¿sí? En el tiempo total. Existe un tiempo de espera en la zona de lavado, ¿sí? Porque no se puede hacer simultáneamente el cruzamiento de la zona sucia a la zona limpia, ¿sí? Por un tema de infección, entonces, de microbiológico, ¿no? Y en donde nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una solución que nos ayude a mejorar los tiempos, a mejorar el rendimiento de las personas en cuanto a la movilidad. Tengan en cuenta que ahí de la zona sucia a cuando voy a lavar, tengo que llenar las 4 lavadoras. La gente que está en zona limpia tiene que cerrar la puerta porque no tiene que tener contacto. Y cuando termina el lavado, ahí tiene que entrar la gente de zona limpia a retirar todo. No puede haber cruce, o sea, hasta que no termina todo el ciclo, no se pueden cruzar. Así que bueno, los problemas entonces, tiempo de ciclo y tiempos de espera, riesgo de contaminación, como decíamos, y el ensamblado de kits sin errores. Lo siguiente, Luis. Entonces, ¿cuál fue parte de las soluciones que encontraron? Miren, lo que hicieron fue una obra civil, obviamente, que se ve ahí, un reemplazo de lavadoras, ¿sí? Se consiguieron unas lavadoras que se llaman lavadoras centrales, que vos las cargas por un lado y retirás por el otro, en donde esas 4 lavadoras ahora van a ser alimentadas, son alimentadas por unos precalentadores que dejan el agua a 85, 88 grados, ¿sí? O sea que la suba de la temperatura requiere muy pocos minutos, cosa que antes llevaba prácticamente 1 hora solamente en calentar el agua. En donde lo que se hizo fue, como ven a la derecha ahí, comprar 4 lavadoras, en donde están especificados los montos, ¿no? 4 lavadoras de $80.000, unos precalentadores, que cada precalentador salió $20.000, una obra civil, ¿sí? Con la instalación donde se hizo un muro, se empotraron estas lavadoras, que estuvo en unos $8.000, lo que eso generó un total de inversión para la empresa de $368.000. Ahora, ¿qué beneficios se encontraron con las medidas que tomaron? Un incremento del ciclo de lavado, ¿sí? En un 275%, ¿sí? En donde hicieron una reducción de horas de personal, horas extra, lo llevaron a 0, ¿sí? En donde hubo un incremento de la disponibilidad de los kits de un 95%, y el retorno de esta inversión, de este dinero que la empresa invirtió, fue en aproximadamente 10 meses, ¿sí? Entonces, las lavadoras centrales, la separación estanca, ¿sí? que se realizó, y todas las medidas impulsan algunos principios que en Lean son fundamentales, como la ley del mínimo movimiento, como entender los tiempos de espera innecesarios, ¿no? O sea, hoy en día esta empresa sigue trabajando y de una manera de flujo continuo, no como antes que había demasiados tiempos de espera. Y eso era un poco lo que le quería mostrar en este ejemplo, para que también entiendan que la metodología, que las herramientas Lean no solo aplican, ¿sí? A la parte de producción, de manufactura, ¿sí? A ver, veamos la parte del instrumental. Como veíamos las cajas, ¿sí? Hay un rediseño que se hizo allá por el año 2013. Como les digo, todo esto es real. La aplicación de la técnica de Poka-Yoke para el ensamblado de los kits, ¿sí? En donde, mediante unas plantillas específicas para cada técnica quirúrgica, que es esta
pieza azul, se van empotrando y van encajando las piezas en donde el operario solamente va a poder asentar en ese lugar la pieza que realmente es, ¿sí? Otra pieza no va a poder entrar. En donde, para que tengan una idea, hay también otro control, que es que el operario puede utilizar fotografías disponibles en las PC y que están unos códigos en los kits, en donde él puede chequear esos códigos de pieza, ¿sí? Para no tener el error por si tiene alguna duda. Ahora, tengan en cuenta algo. Antes de la implementación de este dispositivo Poka-Yoke, los errores de montaje eran 14 cada 10.000 kits. Y 10.000 kits más o menos era el volumen de 4 meses. Y se pasó de 14 errores cada 10.000, se pasaron a 2 errores cada 10.000. Y en ese momento se seguían, o sea, ya deben haber encontrado una solución para seguir minimizando. Porque nosotros muchas veces no vamos a poder dejar el error o el problema que tenemos, esa situación, dejarla prácticamente, eliminarla a cero, sino que lo que vamos a hacer en primeras instancias es poder minimizar esto, ¿sí? Entonces, un error de montaje, para que ustedes se den cuenta, implicaba que el hospital, o sea, se debía enviar al hospital una persona. Y tengan en cuenta algo, esto fue en Europa, fue un trabajo que se hizo real, como les decía, y se cuantificó cada error en un promedio de $500. O sea que cada vez que se equivocaban, ese era en promedio el error. Ahora, el tema era que tenían que subir una persona, capaz que a un avión, para mandar la pieza que faltaba. Y les cuento que por Uruguay sé de algún caso de alguna persona que han anestesiado y después se dieron cuenta que faltaba alguna pieza y lo tuvieron que despertar y no se pudo operar. Para que ustedes se den cuenta de la importancia de este armado de kits, ¿sí? La siguiente, Luis. Otra forma, el sistema Poka-Yoke, ¿no? Seguimos con esto del sistema Poka-Yoke. Y ustedes dirán, pero ¿y esto lo usás en los kits? ¿Lo podemos usar? O sea, ustedes no son capaces, o sea, les juego una apuesta, a que no pueden poner un pendrive al revés en su USB de la computadora. Eso es un Poka-Yoke. Generalmente cuando somos niños jugamos con unos juegos de encastre, ¿sí? En donde la esfera no entra en el triángulo no entra en la... Bueno, eso es un dispositivo Poka-Yoke. Entonces convivimos con un montón de técnicas y mecanismos de Lean, lo que a veces podemos no saber qué es específicamente una herramienta o una técnica Lean, pero en realidad es algo con lo cual convivimos todos los días, ¿sí? Entonces, hasta hace muy poco tiempo, un error que podía pasar y era bastante grave, era llenar un auto con gasolina, con nafta, como decimos en Uruguay, con gasoil, ¿sí? Entonces, la aplicación del enfoque Lean a este problema se utilizó también el sistema antierrores de Poka-Yoke. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al aumentar el grosor, ¿sí?, del boquerel, ¿sí?, este boquerel no va a poder entrar en la ranura más angosta. Y el efecto que nos puede, o sea, lo máximo que nos puede pasar es el efecto inverso, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que este boquerel va a bailar, o sea, va a quedar demasiado, el orificio va a quedar, es demasiado grande y nos tendríamos que dar cuenta. Pero en realidad lo que no permite es el otro error, que era el más dañino, digamos, ¿no? El que te echen gasoil en tu motor nafta, ¿sí? Entonces se minimizó ese efecto negativo utilizando, ¿sí?, una herramienta Lean. Y esa herramienta es el Poka-Yoke. La siguiente, Luis. Entonces, después algo que seguramente a muchos de ustedes les debe gustar. McDonald's es una empresa que trabaja en Lean, ¿sí? Y ellos son capaces de entregar una hamburguesa desde el momento que se pide hasta que te lo entregan en 45 segundos. Ese es el tiempo
¿sí? Que tardan ellos en dar una respuesta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hacen? Para lograr esos tiempos, McDonald's estandarizó su proceso, ¿no? Y utilizan muchas herramientas que son Lean. Una de ellas es la estandarización de procesos y la estandarización de condimentos, en donde cada uno sabe qué es lo que tiene que poner. O sea, los chicos que trabajan en McDonald's no van un día y dicen, hoy quiero sacar las papas fritas más crocantes, más quemaditas, mañana más blancas. No, hay un tiempo, hay unos, se han ido, seguramente han ido, se escuchan pitazos, esos son andones que van marcando los tiempos, ¿no? Entonces son muy lean, realmente son muy lean en McDonald's y trabajan, por ejemplo, en la estandarización a nivel de condimentos, en el takt time, ¿sí? En el ciclo total de cada proceso y de cada etapa para mejorarlo, lo mejoraron y lo estandarizaron, en donde trabajan con el sistema just in time, ¿sí? Que quiere decir producir lo que se necesita, cuándo se necesita y dónde se necesita. Nuevamente, los sistemas Poka-Yoke antierrores, ¿sí? Para asegurar y robustecer esos procesos a prueba de errores. Heijunka, que es una herramienta que sirve para balancear el flujo, ¿sí? Y no generar los cuellos de botella, evitar la sobrecarga. La gestión visual para los trabajadores de todo el proceso. Ustedes tengan en cuenta, y si no utilizan mucho gestión visual, deberían empezar a utilizarlo para ayudar a las personas, ¿sí? Con estándares visuales, por ejemplo, en una capacitación, en un ingreso de factura sistema, el siguiente paso que debe hacer, cómo debe hacer una tarea, todo se puede usar a través de gestión visual. Y lo otro, que muestra la figura, haber hecho un rediseño y entender cuál es el flujo que necesitaban para ese proceso, ¿sí? Y bueno, y un poco para cerrar mi parte de Lean, quería un poco comentarles, porque a veces se generan algunas dudas con este tema, y hay mucha gente, de hecho hay alguien de la comunidad que me había el otro día invitado a que lo llamara y le explicara un poco esto de los niveles. Entonces, para finalizar, les voy a hablar de 3 niveles Lean, ¿sí? En los cuales nosotros trabajamos. La iniciación de la metodología Lean es el nivel White Belt, ¿sí? Y esto en uno de los primeros webinars de la comunidad, uno de los compañeros de la comunidad, Gabriel, lo habló. Supone el primer acercamiento a la metodología. De hecho, con Marcelo hemos dado White Belt, y lo que trata de hacer el White Belt es aperturar y que las personas entiendan qué es Lean. Lo que tratamos de hacer es eso, es abrir la mente del alumno para esta nueva cultura. Porque más allá de herramientas o metodología, Lean es una cultura dentro de la organización. Y debe apuntar a eso para realmente generar excelentes resultados. Entonces, el alumno obtiene la certificación al presentar un proyecto básico de las herramientas que aprendió, que en este caso se hace foco en que entienda que las bases son la estandarización, las 5S, ¿sí? Y bueno, y el concepto de qué es Lean y demás. Entonces, utilizando alguna de las herramientas que se ven en este primer nivel, se le pide, o si no, en este caso, yo lo digo, lo he hecho, una prueba multipregunta a cuadernos cerrados, ¿sí? Pero generalmente a partir de ahora nosotros lo que establecimos es que lo que queremos es, en el nivel white, que no estaba así puesto, no lo hacíamos así, es que se hiciera un pequeño proyecto que el alumno nos muestre, ¿sí? Con datos, el antes y el después, qué fue lo que pudo implementar con lo que aprendió en el Lean White Belt. El segundo nivel, el Lean Yellow Belt, para obtener esta certificación es necesario haber cursado el nivel White Belt. El alumno obtiene la certificación mediante la aprobación de un examen de 10 preguntas a libro cerrado, ¿sí? La respuesta a una pregunta abierta, que generalmente nosotros la planteamos en unas 300 palabras, o a veces, sí, 300 palabras, y la presentación de un proyecto de certificación terminado, con información cuantitativa de cuáles fueron los logros, el antes y el después del proceso al cual
ejecutaron la metodología y demás. Y hay que también que decir algo, que este proceso es acompañado por los docentes, ¿sí? Es mentoreado, es acompañado. O sea, es un proceso en donde nosotros no dejamos al alumno solo para que después él tenga algún inconveniente en la planificación o en la ejecución de las herramientas de la metodología, ¿sí? Y el alumno lo que va a tener que hacer, ¿sí? Lo que va a tener que hacer es presentarnos un proyecto. Va a tener la parte de la pregunta abierta, va a tener las preguntas a cuaderno cerrado y va a tener que demostrarnos que lo que en el salón tratamos de transmitirle realmente le ha servido y realmente va a ir a su trabajo y lo va a poder aplicar, ¿sí? Y el tercer nivel, Luis, a ver, por favor. El tercer nivel es el Lean Orange Belt. Y para obtener la certificación Orange Belt es necesario haber cursado el nivel White Belt. La diferencia que tiene el Orange con el Yellow es que el Orange está pensado para gente de producción, de manufactura. Entonces tiene unas 10 horas más y tiene herramientas de calidad más pensadas para el manufacturing. Después el proceso es igual. Tiene las 10 preguntas, ¿sí? A cuaderno cerrado, tiene el desarrollo de una pregunta abierta y tiene que presentar, ¿sí? Un caso resuelto, un proceso mejorado dentro de su organización, con el antes y el después, la ejecución y todo el trazado de cómo fue la mejora. Y vuelvo a decir lo mismo, ese trazado no lo hace solo el alumno, sino que nosotros vamos a estar guiándolo y apoyándolo en el camino. Así que bueno, un poco por acá es lo que yo les quería contar un poco de Lean. Sé que ya ustedes tienen conocimiento, pero en realidad lo que más quería hoy hacer un poco de énfasis es en que ustedes entiendan este tema de los niveles y cómo surge el tema de la certificación. Nosotros no trabajamos sin que el alumno, salvo el inicial, que es el White Belt, no trabajamos en ningún nivel sin que el alumno nos demuestre, ¿sí?, que realmente puede utilizar las herramientas. Y bueno, y Luis explicará los niveles de Six Sigma, que son bastante más rigurosos que esto que yo les he planteado. Gracias, Adelante, Alexander. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Sí, muy bien, Luis. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a abordar la parte de Six Sigma. El formato va a ser muy similar al que ha empleado Alexander. Algunos casos, algunos ejemplos de trabajo y herramientas típicas de Six Sigma. Y después veremos nuestros niveles de certificación dentro de la escala que continúa a partir del Yellow Belt o del Orange Belt. Entonces, como decía Alexander al principio de su presentación, Six Sigma y su enfoque está centrado en la eliminación de defectos, tanto en productos como en servicios, pues que están produciendo defectos, que no cumplen con la especificación del producto o del servicio. Entonces, el foco del estudio de Six Sigma es el control de la variabilidad, lo que en el idioma, en la metodología, en la Lean Six Sigma se llama el Mura. Pero, ¿qué es esto de la variabilidad? La variabilidad es una condición intrínseca del universo. Es decir, cuando se producen resultados de una forma consistente, una máquina está trabajando o estamos haciendo algo de una manera continua y consistente a través de un proceso, existe una variabilidad en los resultados. Eso es inevitable. Y comprender el fundamento es crucial. Es crucial porque se entienden las cosas de una manera diferente. Cuando no se entiende o cuando no se maneja la variabilidad, se producen errores flagrantes en el análisis de resultados, porque se va seguramente a conclusiones
totalmente erróneas en ese sentido. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Entonces, ¿cómo trabaja Six Sigma? Bueno, Six Sigma asume la certeza matemática de que la variación de cualquier proceso tiene unas leyes. Y eso son matemáticas, ¿de acuerdo? No es discutible. Lo que hacemos en la formación en Six Sigma es abordar el conocimiento de esas leyes, pero desde un punto de vista no muy académico, porque la matemática académica es bastante aburrida, sino de un punto de vista práctico para entender las leyes que rigen la variación. Y que los alumnos en los niveles siguientes ya puedan controlar esa variabilidad para eliminar defectos tanto en los productos como en los servicios, pues porque son malos, porque caen fuera de las especificaciones de la buena funcionalidad de ese producto. Esquemáticamente, ¿cómo trabaja? Pues para alcanzar niveles de no defecto, lo que hace es aplicar un tratamiento estadístico. Es decir, un problema práctico, un problema del negocio, un problema en producción, un problema en un servicio de atención al cliente, porque los tiempos de las llamadas se van de los tiempos normales, un problema de cualquier tipo, en cualquier tipo de proceso, lo transformamos, y esa es la capacitación, lo transformamos en un problema estadístico. Es decir, un proceso que está dando una serie de resultados. Tenemos y capacitamos para que se identifiquen sus causas cuantitativamente. Entonces, cuando lo tenemos en el nivel estadístico, proveemos una solución estadística que funciona, evidentemente, y la devolvemos al proceso, la devolvemos al negocio. Este es básicamente el cuadro de trabajo. Entonces, la formación en el primer nivel de Six Sigma, que es el nivel Green Belt, lo que hacen los Green Belt y su capacitación es poder observar un problema práctico, abstraerlo a un problema matemático y proveer una solución estadística. Esto es de una potencia extraordinaria, puesto que estamos utilizando una ciencia exacta, las matemáticas. Entonces, asumiendo que la variación nunca puede ser suprimida del todo, vamos a entender un poco más qué significa esto, cuál es el significado. Es decir, yo siempre voy a tener una variación y para explicarlo utilizo este diagrama. Este es un diagrama de frecuencia o lo se llama en estadística un histograma, ¿de acuerdo? Donde para cualquier resultado medible, imaginen ustedes que este resultado es una longitud, es un tiempo, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es tomar unas muestras de lo que está ocurriendo y anotar la frecuencia con que se produce. ¿Qué significa esto? Que aquí, en esta barra, es donde más se producen resultados. A medida que me alejo de esta barra hacia la derecha o hacia la izquierda, también se producen resultados. Si estamos hablando, por ejemplo, de tiempos, ¿de acuerdo? Imaginemos que este tiempo son 10 segundos. Bueno, 10 segundos es el resultado que más se repite en un tiempo de ciclo de un proceso. Pero 11 segundos, por ejemplo, si es el siguiente, también se produce bastante. 12 segundos también, pero menos. Y a medida que me voy alejando a 13, 14 o 15, se van produciendo menos casos. Por el lado opuesto, 10, 9, 8, 7, 6, imaginemos que esto es así, ¿vale? Podemos trabajar en décimas de segundos si queremos, en lo que queramos. También se producen resultados, pero cada vez menos. Este es el típico comportamiento de la variabilidad. De la variabilidad que después veremos estable, que se llama estable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos una variabilidad y dentro de esa variabilidad unos límites aceptables. Es decir, se puede tardar X tiempo, pero no más porque hay costes o porque tenemos una mala atención, lo que sea, o no menos. A veces una de las explicaciones no funciona, pero imagínense que esto no son tiempos, esto es la longitud, por ejemplo, de una pieza. Entonces, si estoy hablando de una pieza, tiene una tolerancia. Su máxima tolerancia es el límite superior de la especificación y su mínima tolerancia es el límite inferior de la especificación.
Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que está dentro de lo que llamamos los límites de especificación, o de otro modo, la tolerancia, está bien. Son piezas, son unidades que están correctas. Pero todo lo que está fuera de la especificación son defectos. Esto es lo que explica, para la gente que no maneja frecuencias, esto es lo que explica muchas veces, por ejemplo, resultados de nivel de calidad o de nivel de servicio. ¿En qué nivel de servicio nos movemos? En un 96%. Bueno, nos movemos en un 96% en promedio. El 96%, que es los occidentales, nos encanta trabajar solo con promedio, pero a veces nos movemos mejor y a veces nos movemos peor. Eso no significa que hayamos hecho ni nada mejor ni nada peor. Es la variabilidad natural del proceso. Esto se puede explicar con una anécdota muy sencilla. Yo la pongo muchas veces como ejemplo. Yo pregunto, ¿cuántas veces nos han felicitado a final de mes, generalmente cuando se producen los resultados del mes, porque hemos dado un buen número? Y nosotros sabemos que no hemos hecho nada. Del mismo modo, ¿cuántas veces nos han recriminado, nos han dicho, pero ¿qué has hecho este mes? ¿Se te ha caído el nivel de servicio? ¿O se te ha caído en los tiempos de respuesta? ¿O se te ha caído no sé qué? Y bueno, aguantamos el chaparrón y tampoco hemos hecho nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está variando. Nosotros ejecutamos nuestros procesos de preparación de pedidos, de entregas y tal, y nuestro nivel de errores se está moviendo dentro de una franja que tiene una variabilidad. Ese es el problema de no conocer la variabilidad, que asumimos que lo hacemos bien o lo hacemos mal, y no es cierto. Porque el desempeño no es el promedio, el desempeño es la totalidad de la variación. Esto es lo importante, porque si no se ve así, cometemos errores graves. Es decir, cuando nos cae el dato por este lado, si hacia acá es bueno, decimos, ¡oye, qué bien lo has hecho, qué bien lo hemos hecho! Y la pregunta es, ¿y qué has hecho? Y no lo sabes, puesto que en realidad no has hecho nada. Y cuando sale muy mal, porque alguna vez, menos, pero alguna vez sale muy mal, ¿en qué nos habremos equivocado? Y la respuesta vuelve a ser, en nada, porque no has hecho nada. Es la variabilidad natural del proceso. Y eso, no entender esta variación, yo espero que haya quedado claro, no entender qué significa la variación, significa inducirse en gravísimos errores de interpretación del comportamiento de un proceso. ¿Qué errores tenemos cuando se trabaja sin ver la variación, solo con los promedios? Primero, desconozco el rango de variabilidad, desconozco hasta dónde puedo llegar por un sitio, por un lado, y hasta dónde puedo llegar por el otro. Es decir, no conozco los niveles máximos y mínimos que puedo alcanzar en un proceso estable que está variando. Y no sé cómo se comporta el proceso. Sorpresas, sorpresas, permanente. Segundo, si hago algún cambio en el proceso, ¿cómo sé si he mejorado? Ah, porque el promedio ha mejorado. Bueno, cuidado, porque no sé. En realidad el promedio no ha mejorado porque algún mes he obtenido ese promedio o ese dato de promedio. Entonces no sé si ha mejorado. No tengo la certeza de que ha mejorado. Entonces la capacidad está escondida detrás de la no visibilidad de la variabilidad. Es una incapacidad de diferenciar la variación de un cambio real en el comportamiento del proceso. Y esto es muy común en el trabajo, muy común en todas las empresas. Parece que lo estamos haciendo bien, pero hemos vuelto para atrás. Se escucha muchísimo este tipo de cuestiones y resulta que ni lo has hecho bien ni has vuelto para atrás. Estás en una variación natural del proceso. Entonces, estas cuestiones son correctas cuando el proceso son estables. Se les deja actuar, todos los procesos se estabilizan y son predecibles. Es decir, si yo tengo un proceso estable y es predecible, porque se llama en matemática, está normalizado el proceso es normal. Esto lo aprenden bastante bien los Green Belts en sus cursos. Yo puedo predecir qué rango de resultados va a dar y cuáles no va a dar.
Es decir, cuando yo hablo, por ejemplo, de que tengo un nivel de desperdicio en la empresa del 2%, o en la línea de producción del 2%, en promedio, a mí como especialista en Six Sigma ese número no me sirve para nada. Dame una muestra de desperdicio por hora o diario. Dame todos los resultados que haya. Y si esa variabilidad tiene unas características determinadas, yo predigo y te puedo predecir, por ejemplo, que jamás podrás dar 0 desperdicio. Que tu mínimo nivel, muy raro, pero que se puede producir es del 0,8. Y el máximo que se puede producir es del 3%. Por ejemplo, por decir números. Ahora me lo estoy inventando, pero todo eso se calcula. Y entonces puedo saber qué nivel máximo de deficiencia o de problemas puedo tener, que ocurrirán poco, porque están lejos del centro de la curva, pero qué nivel mínimo puedo alcanzar. Esto a veces es tremendo, porque cuando a la gente que no conoce variabilidad y en los comités de dirección, ¿no?, están viendo cifras y tal, y alguien salta y dice, pues eso tiene que bajar al 1. Pues el Green Belt se levanta y dice, eso es imposible. O cambiamos el proceso o nunca se dará el 1. Entonces, claro, todo el mundo le mira y dice, estás muy negativo, ¿no? Dice, no, no estoy negativo, estoy utilizando las matemáticas. Eso es lo que saben hacer los especialistas y los que conocen de verdad Six Sigma. Entonces, uno de los problemas que hay es esa estabilidad, la normalización de los procesos. Esto, cuando se desconoce la variabilidad, pues se está permanentemente desestabilizando los procesos y se cometen errores gravísimos que vienen dados por una sobreactuación sobre el proceso. Yo les voy a poner un ejemplo que a lo mejor trasladado a su área o a su sector o a lo que ustedes tienen como experiencia, lo reconocerán inmediatamente. Un error de sobreactuación en un caso concreto. Tenemos una máquina que está cortando una varilla larga, un metal, un cilíndrico largo, ¿vale? Pero ese corte significa que va a fabricar ejes de una determinada longitud. ¿De acuerdo? Aquí tengo yo mi máquina, yo como dibujo muy mal, pues eso, es un cubo, entra un eje muy largo, lo corta y produce ejes de una determinada longitud. Esa determinada longitud, para que el eje después funcione en un ensamblaje posterior, etcétera, etcétera, tiene unos parámetros. No puede ser mayor de 105,4 milímetros ni menor de 103,8 milímetros. Es decir, esos son los límites de especificación. Cuando yo pongo el proceso a producir, el proceso se estabiliza y fíjense ustedes, me da una campana, una curva de variabilidad, donde tengo un promedio con muchos datos y a medida que me alejo hay menos datos, menos probabilidades. Pero lo importante del asunto es que está ya, aquí se ve, que está generando problemas. Estos ejes y estos ejes de aquí están fuera de la especificación, son defectuosos. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se ven las cosas de esta manera y cuando no se controla y conoce la variabilidad? Bueno, en el caso que estamos hablando, pues eso, se están produciendo defectos, ejes más largos o más cortos de lo que está especificado, y entonces en este caso uno de los gerentes que ve la situación se le ocurre, porque conoce, es un ingeniero que conoce bastante del proceso y de las máquinas, etcétera, etcétera, que por ahí dice, hombre, existe una máquina que yo puedo poner que cada vez que la máquina corte un eje, esta lo mide. Pone una máquina que mide la longitud del eje y esa longitud que está midiendo la acopla automáticamente mediante un sistema electrónico para que, si es muy largo el eje, acorte la longitud del eje en la máquina. Creo que se le entiende. Y si es muy corta, alargue el corte. Es decir, cada vez que se produce un eje, la correctora, el láser, mide instantáneamente corrige la longitud de corte de la máquina. ¿Cuál es el resultado? Se producen más errores que en un principio. Estamos con la misma especificación y vemos que se producen más errores. Primero, esto no tiene una forma estable como esta. Tiene una forma que indica claramente para los ojos expertos de una persona que sabe de variabilidad, esto está descontrolado totalmente. Lo único que se percibe
parece percibirse es que hay dos zonas de variación. Una zona en este lado y una zona en este lado. Claro, la explicación es, esta es la variabilidad cuando la máquina se corrige al alza, es decir, alarga el corte, y esta es la variabilidad cuando la máquina se corrige a la baja, acorta la longitud. Entonces, es tremendo, no se soluciona de esa manera. Es decir, el hecho de intentar eliminar la variabilidad controlando pieza a pieza da resultados bastante peores. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Y además, esto, al no ser estable, no es predecible. Se puede controlar mucho más de lo que vemos aquí. Esta sí es predecible, ¿correcto? Otros casos que hay. Las industrias que están envasando lo conocen bastante bien, ¿vale? Siempre que hay que envasar algún producto, sea una bolsa, una botella, una lata, etcétera, etcétera, se pone una cantidad nominal. Esta botella es de 500 mililitros, por ejemplo. Ahora, según la ley, la cantidad que se estipula que tú estás vendiendo, los 500 mililitros, no debe ser en ninguna unidad de las producidas inferior a lo que estás diciendo. Porque si alguna unidad es detectada, es inspeccionada y tiene menos de los 500 mililitros, pueden multar a la empresa. Entonces, una llenadora que está llenando botellas, por ejemplo, tiene una variabilidad. Un esquema típico de los que se montan en las llenadoras es este. Es decir, si yo tengo que llenar 500 mililitros, este es mi número, cuando tomo muestras de las botellas que estoy llenando, me produce este llenado. Me produce esta variabilidad en el llenado. Claro, ¿qué han hecho los ingenieros? Subir el llenado nominal para evitar que la variabilidad les pueda caer por debajo de 500 mililitros. Ahora bien, esta curva tiene un promedio que está calculado en 500,32 mililitros. El promedio de esta muestra de llenado son 500,32. Al procesar estos datos matemáticamente, esto lo hace un Greenbelt de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Sabe matemáticamente que aunque no se vea, existe una probabilidad, porque esto podría seguir, del 0,3% de que se den botellas por debajo de 500 mililitros. Es decir, hacer esto y tomar esta muestra no es el final de la historia. Hay que conocer cuál es la variación estadística que nos va a dar y qué amplitud puede llegar a tener. Bien, eso se calcula y se sabe con absoluta certeza que es, en este caso concreto, con los datos de este caso, un 0,3% de probabilidad de que se den botellas de 499,99 o menos. O sea, de menos de 500 mililitros. ¿Cómo se trabaja en este tipo de cosas? Trabajando sobre las causas raíz de la amplitud de la variabilidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Primero, porque si yo no consigo alejarme para producir 0 botellas por debajo de 500 y tengo una variabilidad muy alta, puedo tener una zona donde es posible que se produzca un derrame, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el envase que estoy utilizando cuando llega a estos volúmenes de llenado rebosa. O también que estoy envasando un líquido muy caro y debido a la amplitud de la variabilidad que tengo y la necesidad de alejarme del problema, ¿de acuerdo? Esté llenando una porción de botellas muy por encima de lo que es el nominal y estoy perdiendo dinero en ese sentido porque estoy dando más de los 500 mililitros. ¿Cómo se hace esto? Controlando la variabilidad. Este es un ejemplo del que yo he extraído simplemente los números, es un ejemplo real de llenado que se trabajó, ¿ok? Y este fue el resultado, ¿de acuerdo? Se redujo la amplitud de la variabilidad, esto en la jerga se llama, se redujo sigma, por eso se llama después a la metodología Six Sigma, pero no entraremos a explicar eso. Se redujo sigma, se redujo la amplitud de la variabilidad y por un lado, sin tener que subir la cantidad nominal de llenado,
he alejado la variabilidad lo suficiente para que matemáticamente me diga que se producen 0 botellas, o 1 por millón, o 2 por millón de botellas, como máximo, ¿vale? Es un riesgo que puedo correr, pero también he evitado que la amplitud de la variabilidad me produzca llenados excesivos por el otro lado. Bien, este es uno de los trabajos simples, sencillos y directos que es capaz de hacer un Green Belt Six Sigma. Para ver algunas herramientas voy a poner otro caso, y un caso ya un poco más complejo en este sentido, y para que vean ustedes que es también aplicable en muchos otros ambientes y en muchos otros procesos. Es un proceso de mantenimiento, ¿de acuerdo? El fabricante de unas impresoras muy específicas, tipo láser, etcétera, etcétera, tiene unos parámetros de servicio de mantenimiento preventivo, ¿ok? Entonces, para un modelo específico de impresora, el cambio de cartucho debe producirse cada 2000 páginas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la empresa que está proveyendo el servicio de mantenimiento de estas impresoras? Pues observan un volumen muy importante de reclamaciones. Los clientes están reclamando porque las impresoras se les quedan sin tinta, a pesar de que ellos ya han ido subiendo el número de páginas. Ellos empezaron a decir que no vamos a dejar 2000, vamos a poner alguna más, etcétera, etcétera. Pero aún así van a un 10% de mantenimientos correctivos. ¿Qué significa correctivos? Que te llaman y te reclaman y tienes que salir corriendo a hacerle el mantenimiento a la impresora. ¿De acuerdo? Entonces, el departamento de mantenimiento ha llegado y ha dicho, mira, vamos a ver vamos a tomar muestras de cuántos se están imprimiendo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y salía una media calculada de 2.200 copias, ¿vale? Y ellos llegaron y dijeron, no, vamos a cambiarlo antes, vamos a cambiarlo a las 2.000 copias. Suponiendo que dejaría un 10% menos de copias para asegurar que el cartucho no se agota durante la operación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un problema económico. El acortamiento de la vida del cartucho significa un aumento de costes de mantenimiento. Es decir, yo tengo que cambiarlo con más frecuencia. El coste de mantenimiento es un contrato que incluye todo, pero yo tengo que utilizar a lo largo de un periodo más cartuchos si acorto el número de copias. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que está muy lejos de ser rentable. Es decir, lo que se cobra por contratos de mantenimiento se va absolutamente cualquier tipo de beneficio si el número de mantenimientos correctivos supera el 1%. Y están en el 10%. ¿De acuerdo? Y adicionalmente tenemos un problema cada vez que dejamos la impresora inoperativa, ¿de acuerdo? Se produce el enfado del cliente. Y se sabe en la compañía que ya se ha producido la pérdida de algún cliente por este motivo. Entonces, lo que se hace es, vamos a hacer un proyecto Six Sigma, vamos a hacer un estudio Six Sigma de este tipo de cuestiones para reducir las reclamaciones. Vamos a ver cómo lo enfoca un Green Belt Six Sigma. ¿Okay? Primero, este hombre lo que quiere es entender, sin el conocimiento de lo que está ocurriendo es imposible. ¿Cuáles son los factores? Según él, ¿no? Él habla en su idioma, la variabilidad. ¿Cuál es el factor de variabilidad en el consumo de tinta por copia impresa? ¿De acuerdo? Entonces, se ha entrevistado con los técnicos, con los ingenieros, etcétera, etcétera, y se da cuenta de que la cantidad de tinta puede variar entre clientes o intrínsecamente en la impresión por el tipo de impresión. Y entiende que hay una diferencia muy importante entre la impresión de texto contra la impresión de gráficos. Utilizar la impresora para imprimir textos tiene un consumo de tinta. Utilizar la impresora para imprimir gráficos tiene un consumo mayor de tinta. Entonces lo que quiere hacer el Green Belt es decir, bueno, quiero saber cómo funciona. Y pide datos reales de consumo, el número de copias impresas, teniendo en cuenta los niveles. Y entonces él dice, indíquenme ustedes,
menos del 30% de gráficos y número de copias, entre el 30 y el 60 y número de copias, y mayor del 60% y número de copias. Entonces se toman muestras para cada uno de los casos, imprimiendo menos del 30, entre el 30 y el 60 y más del 60, y se toman 40 muestras de cada uno. Eso nosotros lo llamamos N son 120, tamaño de muestra por nivel 40. 4 por 3, 12, son 120. ¿De acuerdo? Los datos obtenidos, la primera cuestión que ocurre es que los datos obtenidos no son normales, es decir, no son estables. Tienen una media de 2.197 páginas que coincide con los cálculos del departamento de mantenimiento, pero el departamento de mantenimiento no fue más allá. No sabía que no eran normales los datos, no eran estables los datos. Esto es una representación de la frecuencia, de la distribución, es un histograma de todos los datos, los 120 datos. Aquí se indica la media, 2.197, un dato que se llama desviación estándar y el número de muestras, que son 120. Este tipo de diagramas los obtienen los Green Bell mediante la utilización de un software especial. En este caso es Minitab, es un software básico para los análisis que tienen que hacer en Six Sigma. No sirve Excel, es decir, Excel puede hacer este tipo de cosas, cuesta muchísimo, muchísimo más. Minitab, por ejemplo, es un software muy bien adaptado para el trabajo que tienen que hacer los Green Bells, ¿de acuerdo? Entonces, no hay normalidad en los datos, ¿de acuerdo? Pero para cada nivel, lo que ve, este es el típico análisis que hace un Green Bell siempre que aborda este tipo de problemas, está entrenado para ello, ¿no? Entonces, la distribución de variabilidad para cada nivel sí es normal. Y muestran, y este es otro tipo de gráfico de Minitab, muestran los 3 niveles, el alto, el bajo, el medio, ¿de acuerdo?, con su respectiva probabilidad de normalidad. Esto es un número, no voy a entrar en ello, esto es un número que conocen muy bien los Green Bell y que saben que las distribuciones sí son estables. ¿Ok? Se puede mirar de las dos formas, por la probabilidad de hipótesis o por un índice que se llama el Anderson-Darling, ¿de acuerdo? Básicamente es el valor P, que llamamos nosotros, lo que nos indica las normalidades. Y son bastante altas esas normalidades, de acuerdo a lo que dice ahí. Entonces, para cada uno de ellos ha sacado la media para el 30% o menos, entre el 30 y el 60 y más del 60, ha sacado las medias y ha sacado un valor que se llama sigma, que es la desviación estándar. Estos valores de aquí, de desviación estándar. Aquí, en este gráfico, lo que hemos hecho ha sido, esto lo hace también este software estadístico, es muy útil este tipo de comparaciones, es poner la misma data que antes, pero dividida por niveles, alto, bajo y medio. Aquí estamos viendo los comportamientos, las curvas teóricas de variabilidad de cada uno de los niveles. El nivel bajo, el nivel medio, el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. ¿De acuerdo? Los niveles altos de gráficos consumen la tinta antes y se hacen menos copias. ¿De acuerdo? Pero necesita estos datos. Muchas veces nosotros decimos que para describir un comportamiento estable hacen falta 2 datos, la media y la desviación estándar. Efectivamente. No solo, pero efectivamente. Eso es lo que se necesita. Entonces, ¿qué descubre? Existen grupos, es decir, está confirmado que no se puede tomar el consumo de tinta como un todo. Hay grupos con comportamientos diferentes. Entonces, hace un análisis que se llaman análisis de capacidad en Six Sigma para cada uno de los niveles, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución, esto es un análisis de capacidad, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, esto no es Excel, en Excel no se pueden hacer, ¿de acuerdo? Esto se utiliza, el software estadístico apropiado para ello, es muy sencillo, muy directo, los Green Bell lo aprenden enseguida, ¿de acuerdo? Y con el análisis de capacidad establece un límite inferior de 2.000 copias, ¿de acuerdo? Y no da defectos. Es decir, este informe le está diciendo estadísticamente que no hay defectos. Aquí los defectos están en partes por millón, no hay, 0 defectos, ¿de acuerdo? Me quedo hasta ahí, esto no lo podemos explicar, hay que hacer un poco
un poco más de didáctica y quizás el curso. Entonces, ¿qué determina aquí el Green Belt? ¿Qué puede determinar? Que puede ajustar, puede subir este nivel de copias hasta determinar cuándo empieza a dar defectos. Y entonces hace unos cálculos, que no vamos a entrar en cuáles son, y determina un nivel de utilización para el nivel bajo de 2.200 copias. Con 2.200 copias vuelve a hacer el ejercicio y le da un nivel de defectos del 0,06%, que se ve aquí abajo. Y dice, bien, me voy a quedar con eso, no con el 0 absoluto, sino con 6 por 10.000, que no está mal, ¿de acuerdo? Bien, ese nivel, a nivel de Six Sigma, es un nivel sigma mayor que 3, ¿de acuerdo? Es lo que se suele decir. Para el grupo medio se hace lo mismo. Se dan defectos por debajo de 2.000 copias, es el 1,6%, está aquí, lo que pasa es que está en partes por millón, es equivalente al 1,6%, ¿vale? Y entonces hace el mismo cálculo y determina que puede trabajar con 1.900 copias con un nivel de error del 0,09%. Es decir, repite el análisis y ajusta el número de copias a 1.900. ¿De acuerdo? 0,09% es un nivel sigma 3, algo superior. Y para el grupo de alto nivel, claro, se da cuenta de cuál es el problema. Es decir, cuando yo trabajo solo un 60 o más de un 60% de gráficos, tengo un 74% de veces que me quedo sin tinta por debajo de las 2.000 copias. Tremendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Reajusta y dice cuántas son las copias que me darían un nivel bajo. Y entonces intenta bajar, pero no apura mucho porque sabe de los costos, pero determina que con 1.600 copias se produce el 0,38% estadístico de errores. Y dice, bueno, voy a presentarle esto al gerente de mantenimiento. ¿De acuerdo? Sigma es algo menor que 3 aquí, pero él no quiere apurar mucho en este momento porque él sabe que si lo baja mucho puede ser muy costoso. Entonces, lo que le propone al gerente de mantenimiento es hacer 3 contratos. No hacer un contrato de mantenimiento, sino hacer 3 contratos de mantenimiento. Del siguiente modo, ¿cuántos gráficos tiene usted? Menor del 30%, contrato número 1. Y hago mi mantenimiento preventivo para estos cartuchos a 2.200 copias. Eso me bajaría el coste ligeramente teniendo en cuenta que no tendría que hacer correctivos. Una utilización entre el 30 y el 60% de impresiones en gráficos, bajo a 1.900 copias el mantenimiento. Y para un alto número de gráficos a 1.600 copias. Me subiría el coste, evidentemente. Pero tengo una cuestión, que la proporción de clientes para cada tipo de contrato al hacerlo combinado me dice, al meter el 0,03, el 0,09 y el 0,033 todos combinados, que la posibilidad de hacer mantenimientos correctivos se reduce del 10% no al 1, hasta el 0,1%. Claro, el cambio es importante. Y entonces el gerente de mantenimiento dice, ahí va, esto es muy bueno. No es que haya conseguido tener un 10 aplicando esta norma, sino que puedo ganar muchísimo más. Y entonces cambia el enfoque comercial y dice, no, vamos a plantear los contratos de la siguiente manera. Voy a bajar el precio actual del mantenimiento de preventivo al nivel bajo. Voy a mantenerlo al nivel medio, no les cambio el precio, y voy a efectuar el cambio de cartucho para los niveles altos de gráfico en vez de 1.600 a 1.500. Si hiciéramos el análisis de capacidad en vez de con 1.600 a 1.500, el nivel de error estadístico bajaría a 0,02%. Incluso sería menor, ¿de acuerdo? Pero bueno, a él le dan los números para hacer esta oferta más atractiva y quiere plantearla de esta manera. Con todos estos cambios y poniendo esta estructura de contratos, la predicción de mantenimiento correctivo baja hasta el 0,04% en promedio de los 3 tipos, ¿vale? Combinando los 3 tipos. Sería de un 0,04%. Recuérdese que empezábamos con un problema de un 10. Simplemente el trabajo del Green Belt
ha sido capaz de estratificar, nosotros los grupos se le llamamos estratificar los comportamientos, entender las causas de la variación, acotar el problema y reducirlo al 0,04%, la incidencia de mantenimientos correctivos. Evidentemente, a todo esto se le puede dar una segunda vuelta y posiblemente aquí pues el gerente de mantenimiento muy animado le dijo a Greenbelt, vete y analiza lo mejor. Claro, se puede hacer una cosa. ¿Puedo yo tener clientes que solo impriman gráficos? Es decir, algunos clientes con 90 y 100% de gráficos, ¿de acuerdo? Podría hacer un cuarto tipo de contrato, no subirle a todos con un 60% o más, a lo mejor se podría mantener el coste ligeramente más alto y solo subirlo a una pequeña porción que hacen entre el 90 y el 100%. Pero eso no está en el caso, no se ha analizado. Pero eso es mejora continua, es la segunda vuelta posible del proceso. Yo entiendo que aquí hay muchas cuestiones, hemos hablado de cuestiones de este tipo, informes de capacidad, hemos hablado de cálculos de normalidad, estratificación de curvas. Intuitivamente creo que ustedes pueden seguirme, los que tengan alguna iniciación, alguna formación, seguro que sí, en este sentido, pero este es el tipo de lenguaje que ya no es tan común dentro del ambiente empresarial. Es un lenguaje, cuando yo estoy en formaciones con Greenbelt, en este sentido, yo les digo, no hay que enseñar estas cosas, no hay que enseñar estas cosas, hay que enseñar los resultados, ¿de acuerdo? Y explicar muy bien los resultados, porque las explicaciones no son obvias y, por supuesto, no son opinativas, es decir, son numéricas, totalmente numéricas. Bien, con estos casos, ahora paso, igual que ha hecho Alexander, a informarles también de los niveles que tenemos nosotros en Lean Six Sigma, ¿vale? El siguiente nivel, después del que anunciaba Alexander, bien Yellow Belt o bien Orange Belt, es el nivel Green Belt. Este nivel está muy ya enfocado en lo que es el desarrollo de todos estos conceptos que yo he hablado sobre variabilidad, ¿vale? Para obtener este nivel de certificación hay que estar certificado en el nivel Yellow o en el nivel Orange Belt, uno de los dos, ¿de acuerdo? No se exige el Orange para todo, desde un nivel Yellow ya existe la capacidad básica para poder acceder al nivel Green Belt. Es necesario aprobar un examen de tipo test de 10 preguntas, responder una pregunta abierta y presentar un proyecto de certificación, Six Sigma, al final del curso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sale de una certificación Green Belt? Pues la persona sale con una capacitación para dirigir y liderar equipos de Yellow Belt. Nosotros pensamos que los niveles de certificación deben estar estructurados de tal manera que una organización que quiera desarrollar la metodología Lean y Six Sigma sea autosuficiente en este tipo de cosas. Por tanto, una de las cosas que enseñamos también a los Green Belts son cuestiones de liderazgo y de gestión de equipos, aparte de toda la parte matemática. ¿Para qué? Para que sean capaces de dirigir equipos de Yellow Belt. Tienen un conocimiento además analítico superior, basado en un enfoque matemático que orienta mucho mejor a los Yellow Belt. Los Yellow Belt, cuando hacen eventos Kaizen, este tipo de cosas, actúan a veces pues de una forma intuitiva, opinativa. Todo eso un Green Belt puede indicarle, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, hasta que no verifiques A, B o C, etcétera, etcétera. Es decir, el Green Belt tiene unos conocimientos que no tiene ni el Yellow Belt ni el Orange Belt para aumentar aún más la eficiencia de estas personas. ¿En qué capacitación tenemos? Bueno, además de liderazgo Lean y gestión de equipos, donde les enseñamos cosas específicas para que puedan ser buenos líderes, para que puedan agrupar equipos de Yellow Belt y que puedan gestionar esos equipos, está capacitado para desarrollar ya concretamente y hablando en términos matemáticos, pruebas de hipótesis y verificar matemáticamente relaciones causa-efecto. Correlaciones hablamos aquí. Puede dominar o va a dominar técnicas que se llaman ANOVA. ANOVA es un acrónimo de análisis de varianza, los análisis de capacidad, estos que hemos visto, y además una técnica estadística que se llama de diseño de experimentos, para verificar
la respuesta de las causas raíz en el resultado final. Y además les enseñamos a evaluar la idoneidad de un sistema de medición. Esto es algo que también fuera de este nivel de conocimiento se ignora. Yo voy a medir un proceso, yo voy a medir un resultado, yo voy a medir cualquier cosa. Nunca nos preguntamos si la manera en la que lo estoy midiendo es idónea o no. Un Green Belt ya sabe y puede analizar el sistema de medición para variables continuas de los procesos y puede determinar cómo está esa medición, qué tan buena es esa medición, ese sistema de medición, y puede recomendar acciones para mejorar el sistema de medición. Muchos errores que se cometen en el mundo real son por ignorar este tipo de cosas. El sistema de medición no es correcto y nos da sorpresas. Nos da muchísimas sorpresas. Y no es obvio saber si es correcto o no. Hay que saber utilizar los sistemas de análisis MSA, de análisis de los sistemas de medición, para saber hasta dónde está llegando tu sistema de medición. Y después, otro nivel, que es el nivel de Black Belt, es un nivel superior al del Green Belt. Para obtener este nivel ya los requisitos son bastante exigentes en nuestro caso. Nosotros necesitamos personas certificadas en el nivel Green Belt. En estos momentos lo que hemos aprendido que hemos tenido algunos problemas con Green Belts no certificados por nosotros, que no tienen el nivel de conocimiento, y en el Black Belt perdemos muy poco el tiempo. No podemos ir al Green Belt a enseñar cosas, tienen que venir aprendidos. Entonces preferimos que estén certificados en Green Belt por nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, para admitirle a la matrícula, tiene que estar certificado en Green Belt y debe presentar 2 proyectos que hizo cuando era Green Belt, finalizados y documentados. Es decir, necesitamos una persona que sea un Green Belt con cierta experiencia. Lo único que queremos ver es que tiene cierta experiencia en lo que aprendió en el nivel de Green Belt. Adicionalmente, hacen un examen de 15 preguntas, responden a una pregunta abierta y presentan un proyecto de certificación para su nivel Black Belt. ¿De acuerdo? ¿Qué capacitación tiene un Black Belt a diferencia de un Green Belt? Pues este puede dirigir y liderar Green Belts, ¿de acuerdo? Pero puede además formar, puede entrenar todos los niveles, desde White Belt hasta Green Belt. Todos los niveles que hemos hablado, cuando esta persona se capacita, es un instructor para todos los demás niveles. Puede dar los cursos, es igual que los recibió él en su momento, pero en este momento ya está capacitado para poder ser autónomo en cuanto a la formación de personas. Dicho de otra manera, nuestra intención es no tener, por ejemplo, en una empresa una gran masa de black belts. Con tener 1 es suficiente, o 2 es suficiente. ¿Por qué? Porque dicho de otra manera, ¿no? Un black belt lo que imposibilita en una empresa es su desarrollo autónomo. Ya no depende de nadie. Tiene una persona dentro que tiene la experiencia suficiente y la capacitación suficiente para dirigir todo el programa Lean Six Sigma dentro de su empresa de forma autónoma e interna. Ya no depende de consultores ni ya no depende de nada. Él es el especialista, él está capacitado para ello. En cuanto a la parte técnica, evidentemente el Black Belt va un paso más allá que el Green Belt en cuanto a matemática, en cuanto a las bases matemáticas para la solución de problemas, y puede enfrentarse a problemas complejos que a lo mejor un Green Belt queda corto, es decir, queda un poquito corto en ese sentido. En realidad no son muchos los problemas de nivel Black Belt. En realidad un Green Belt es un tipo capaz de resolver el 99% de cualquier tipo de problema que se produzca en cuanto a problemas de variabilidad. Pero el Black Belt tiene una formación superior y a veces es posible que tenga que aplicar determinados conceptos cuando son procesos complicados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es la charla que yo quería darles. A mí me gustaría abrir micrófonos o como ustedes quieran
para preguntas, comentarios, tanto de la parte de Alexander como de la parte que les he expuesto yo. Entonces me quedo a su disposición para contestar preguntas. Bueno, está habilitado el chat o el micrófono para que puedan disipar cualquier duda que tengan. Bueno, no se aglomeren. No todos al mismo tiempo. Bien. Anímense Bueno, ustedes, que preguntas erróneas no hay. exacto. Bueno, parece que quedó todo muy bien claro, Luis. A ver, acá hay una consulta en el chat. Sí, a ver. ¿Qué diferencia de temas se dan en los cursos de Green Belt y Black Belt? Eso dice Silvina. Y otra pregunta, Luis, me gustaría saber si hay buenos libros de ejemplos aplicados. Sí, bueno, vamos a ver. La primera cuestión, diferencias. Son diferencias básicamente de nivel. Por ejemplo, vamos a ver si yo lo puedo explicar, porque es una cosa un poco... Bueno, los ingenieros lo van a entender perfectamente. Si yo tengo que hacer una estimación a futuro del comportamiento de dos variables, por ejemplo, su comportamiento puede ser lineal, ¿no? Y yo puedo determinar, mediante una regresión matemática lineal, cuál puede ser el comportamiento futuro al comparar dos variables. O en determinada situación de una X, cuál va a ser la respuesta de la Y. Hasta ahí, hasta las regresiones lineales, nosotros entrenamos a los Green Belt porque la gran mayoría de comportamientos suelen ser lineales, hasta una cosa que se llaman los puntos de rotura, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es muy específico, pero lo saben los Green Belt. ¿Qué sabe un Black Belt? Identificar un comportamiento no lineal. Es decir, estamos viendo que los ajustes de residuos, por ejemplo, de una regresión lineal no se están comportando correctamente, tenemos un coeficiente de regresión muy bajo, etcétera, etcétera, y entonces el Black Belt dice, cuidado, esto es una Ross Perman, que dicen ellos, ¿no? Es decir, es cuadrática, no es una línea recta, es una parábola, es otro tipo de comportamiento. Bien, el Black Belt maneja ese tipo de comportamientos que son más dificultosos, el Green Belt no, ¿de acuerdo? Por otro lado, otra de las cuestiones, en los sistemas, por ejemplo, análisis de sistemas de medición, por ejemplo. Un Green Belt, como he dicho antes, puede analizar un sistema de medición. Cuando yo estoy midiendo una longitud, estoy midiendo unos tiempos, estoy midiendo lo que llamamos nosotros medidas continuas, ¿correcto? Bien, cuando no hay medidas continuas, es decir, las medidas son bien mal, pero no me dicen cuánto, sino bien mal. Cuando me dicen, por ejemplo, pasa, no pasa. Cuando me hablan de rendimientos de X%, etcétera, etcétera, ahí estamos hablando de medidas que nosotros en matemática llamamos atributos, atributivas, ¿de acuerdo? Son de diferentes tipos. Bien, ahí se pueden hacer análisis de los sistemas de medición. Son muy útiles, son bastante útiles, es sencillo, pero ese es el nivel Black. El nivel Black puede acceder a los análisis de los sistemas de medición de sistemas atributivos, que son pocos, son bastante pocos. Y además, con la cuestión, nosotros se lo enseñamos a los Green Belt también, de que muchos sistemas atributivos se pueden convertir en sistemas continuos, ¿de acuerdo? Porque bien mal yo lo puedo traducir en cuál es la dimensión que está bien y cuál está mal. Ya lo he convertido en un sistema lineal, en un sistema variable, ¿de acuerdo? De variable continuo. Es decir, existen ese tipo de diferencias. El nivel Black Belt es un nivel, como suelo decir muchas veces, es un nivel de intervención, de liderazgo y de solución de problemas muy específicos en un momento determinado, cuando pues los comportamientos son bastante complejos. No sé si ha quedado un poco más claro. Sí, con respecto a los libros que pregunta Juan. Sí. Pues hay manuales con problemas resueltos, por ejemplo. Hay algunos manuales con problemas resueltos. Yo he encontrado muchos simplemente en la búsqueda en internet, ¿ok? Six Sigma. Es mejor buscarlo en inglés, ¿vale?
pero problemas resueltos Six Sigma o problemas Six Sigma suelen salir algunos autores que te publican en PDF, por ejemplo, 4 o 5 problemas están resueltos, problemas de muchos tipos, ¿no? Y hay bastantes autores. Como libros editados, etcétera, etcétera, no hay mucho, no hay prácticamente nada. Está todo a nivel de internet, a nivel de redes de especialistas, redes profesionales, pero incluso a nivel de didáctico, un libro de Six Sigma, yo tengo alguno por aquí, sí, pero es bastante difícil de entender. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros no hacemos, ahora con la pandemia, pues todo esto se ha trastocado un poco, pero lo que nosotros no hemos tenido nunca y creo que no tendremos será un Green Belt online y un Black Belt menos. Sí tenemos un Yellow Belt en online y un Orange Belt en online, pero estimamos que es imposible, a no ser que tengas 100 horas de vídeo, me explico, darle material para un online Green Belt. Nosotros a ese nivel ya lo hacemos presencial y ahora con la pandemia lo estamos haciendo en remoto, pero en directo con el formador y en grupos no demasiado grandes. A nivel de Green Belt no hacemos grupos demasiado grandes debido a que, bueno, estos mecanismos de transmisión remota, bueno, están muy bien, son muy ágiles, etcétera, etcétera, pero no se debe cohibir la intervención, la interrupción, las preguntas, porque en estos niveles hay muchísimo de formas nuevas de pensar, hay muchísimo de explicaciones no demasiado obvias para el común de los mortales, como suelo decir yo, y que requieren de una atención mayor. Ya el nivel Green Belt es un nivel bastante sofisticado desde el punto de vista técnico y requiere de un esfuerzo importante desde el punto de vista del alumno, pero es muy gratificante desde el punto de vista de conseguirlo, puesto que da un poder sobre la solución de problemas en procesos bastante amplio. Sí, Juan comenta, dice que he encontrado que hay una valoración mínima para enfrentar un problema con la metodología Six Sigma. ¿Podría ser mínimo $20,000 para prestar una asesoría? ¿O cómo harías esa valoración para que haya un gana-gana? Y después pregunta con relación al libro, ¿cuándo lo vas a publicar vos? Estoy en ello, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil. La cuestión de las valoraciones de las consultorías, nosotros en nuestra faceta consultora no nos gusta tener un precio así, o sea, nos gusta saber cuál es el trabajo primero y nos gustaría mucho y solemos aceptar esos trabajos y no otro tipo de trabajos cuando el trabajo en realidad nosotros lo dirigimos, pero no lo hacemos nosotros. Porque es bastante, sobre todo en Six Sigma, es bastante complicado meterse en una empresa, sacar los datos y decirle, esto es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Aparte de que sería muy caro. Ahora, si estamos trabajando con un Green Belt en una empresa o con gente que ya conoce la metodología, ¿de acuerdo? Y dicen, oye, que tenemos un problema complicado, eso realmente sale baratísimo desde el punto de vista de que nuestra intervención en número de horas es simplemente directiva o de dirección y a veces tomamos unos datos, hacemos un análisis y lo devolvemos inmediatamente para que la cuestión sea como trabajos dirigidos. Es mucho más motivador el hecho de que las propias personas o los equipos en las empresas asuman el control de ese trabajo. Porque un buen trabajo Six Sigma, si no se entiende nada de lo que se está haciendo, es un trabajo que yo puedo hacer como consultor, voy, pero va a durar muy poco. Porque los parámetros básicos de mantenimiento de la estabilidad, la normalidad y el control estadístico de procesos es algo que hay que aprender. Si no, se pierde. Entonces, sería una especie pues, de no muy buen comportamiento por nuestra parte llegar y decir, vale, tú me has pagado, yo te doy esto y sé que en 3 meses la vas a fastidiar, porque evidentemente en cuanto tú tengas un árbol de control con visual management, pero no sepas qué hacer si se te va de control, hemos perdido todo. Entonces, nosotros nos gustan las consultorías de decir, vale, de acuerdo, vamos a trabajarlo.
juntos, vamos a trabajarlo. No hace falta que en la empresa haya un black belt, y a lo mejor ni siquiera un green belt, pero ya un yellow belt, orange belt, pues puede decir, oye, aquí no llego, échame una mano. Bueno, pues un yellow belt, orange belt ya tiene capacitación para que nosotros confiemos en que puede darle mantenimiento a lo que hagamos. No puede hacerlo, evidentemente, pero sí darle mantenimiento. Esa es la parte más. Y $20,000, ni muchísimo menos. Es decir, cuando hacemos este tipo de colaboraciones, esa cifra es exorbitante, es altísima. Nosotros participamos posiblemente 2, 3 jornadas en un mes, el proyecto se hace en 2 meses, pues son 6 jornadas, pues son $8,000, $9,000, vamos, como mucho. No estamos allí todo el día en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, $20,000 ya es un tremendo proyecto y varios proyectos, me imagino, o sea, varios proyectos. No. Acá Diego pregunta, ¿cuáles son los requisitos de conocimiento para hacer el curso Six Sigma? Dice. Imagino que se refiere al Green Six Sigma. Bien, hay que hacer la carrera. Esto es una carrera, es decir, usted no se puede apuntar al 4º año de ingeniería si no ha hecho primero, segundo y tercero, ¿de acuerdo? Esto lamentablemente es así. Incluso un matemático tendría problemas, porque no se trata de las matemáticas, se trata de su aplicación en el negocio. Entonces, para acceder al Six Sigma directamente hay que tener una formación básica, hay que tener determinado experiencia en la aplicación de la metodología en el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hombre, si alguien insiste, oye, yo pago, yo me matriculo, no sé qué, lo que no vamos a hacer es que cuando levante la mano y me pregunte algo que se ve en un yellow belt, voy a perder el tiempo del resto de la clase. ¿Me explico? Ese es el problema que existe en esto. Esto es una carrera donde el cambio cultural es tan grande que hay que irlo asumiendo por etapas. Es más, una de las cosas que ocurren normalmente es que cuando un yellow belt se matricula en un green belt, las primeras 4 o 5 horas de nuestras formaciones cambiarles un poco más la mente, porque no llegan del todo preparados para hacer análisis objetivos. Es decir, la figura opinativa está todavía muy presente, ¿de acuerdo? En el yellow belt, es muy opinativo. En un Six Sigma Green Belt ya no opina nada, no puede opinar nada porque va a cometer errores, ¿de acuerdo? Entonces, es un cambio importantísimo. Yo he tenido alumnos en Green Belt, por ejemplo, ingenieros, ¿de acuerdo? Que evidentemente de matemática estadística saben, y mucho, que me han hecho un comentario que me ha llenado de verdad de orgullo de esta metodología. El comentario es el siguiente: yo estudié todo esto en la carrera y hoy, en este curso, me he enterado de para qué sirve. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Es decir, el nivel Six Sigma en la metodología no es la teoría matemática y la demostración matemática de la ecuación no sé qué. No, eso nos interesa poco. Damos un conocimiento suficiente para gestionar esa herramienta. Pero, evidentemente, hay un tipo de conocimiento. En cuanto a que hay que ser ingeniero para hacer un Green Belt, no. Yo he tenido abogados en cursos Green Belt Six Sigma y lo han hecho y se han certificado, ¿de acuerdo? ¿Con alguna dificultad mayor? No lo niego, sí. Alguna más de dificultad, pero lo han hecho. He tenido personas de otro tipo de formaciones no técnicas, ¿de acuerdo? Y personas que están trabajando en departamentos como marketing o departamentos como ventas, ¿de acuerdo? Que esos ustedes saben que opinativos son al 120%. Bueno, pues se han certificado como Green Belt Six Sigma. Pero no recomiendo en ningún caso, sin ningún tipo de conocimiento previo sobre la metodología Lean, que se acceda a los niveles Six Sigma, porque el choque es tremendo y la eficiencia que se va a sacar al final va a ser baja realmente. Y se pone en riesgo la certificación, además. Acá hay otra consulta de Juan que dice, en la formación de Six Sigma, ¿qué formación hay relacionada con habilidades blandas?
ya que el obstáculo más grande que he encontrado es la resistencia al cambio y la falta de liderazgo. Bien, eso es una discusión, además, Alexander también les puede comentar mucho, es una discusión que nosotros tenemos muchas veces, sobre todo en InCompany, ¿vale? Cuando nosotros que nos llama alguna empresa y nos dice, oye, fórmanos aquí en el Lean y tal, y no sé qué. Nosotros lo que solemos hacer es en las entrevistas que tenemos, pues eso, con la dirección de recursos humanos y tal, le decimos, oye, queremos hablar con el comité de dirección. Y eso, dice, porque esto tiene que empezar por ahí. Y nosotros tenemos cursos, hay una parte de Lean que está enfocada a la gestión y a la gerencia. O sea, estamos hablando de cosas que formamos a Green Belts básicamente en ello. Liderazgo Lean, el liderazgo no es militar, el liderazgo es una metodología, ¿de acuerdo? El liderazgo en Lean, además, que es un cambio sobre el liderazgo tradicional absoluto. Y, por supuesto, lo más importante en cuanto a lo que llaman ustedes soft, ¿no? La estrategia y la planificación en la metodología Lean se llama Hoshinkanri, ¿de acuerdo? La dirección que marca la aguja, que es la capacidad de hacer una estrategia bien empresarial o la de un líder de tener un plan, ¿de acuerdo? Entonces, esos sí son cursos, nosotros los tenemos y nosotros los damos, decimos que son para gerentes hacia arriba, o sea, gente que quiera conocer bien habilidades de liderazgo y habilidades estratégicas, de planificación estratégica desde el punto de vista del Lean. Eso abre muchas puertas, abre muchísimas puertas posteriores, porque cuando la dirección de una empresa entiende ese tipo de cosas, no es que vaya a funcionar automáticamente, pero es un poquito más sencillo que el idioma que se habla en la compañía comience a cambiar. Entonces, yo lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista de arrancar en Lean, lo importante no son las herramientas, lo importante es la mentalidad y la cultura. Para eso, liderazgo Lean, desarrollo estratégico Lean, Hoshinkanri. Yo son dos cosas que recomiendo, sobre todo si las personas son responsables en algún momento de decir, yo quiero hacer funcionar esto en una empresa. Bien, no empiece usted por el Yellow Bell o por el Green Bell, no, empiece por aquí. Y después conoce la metodología, porque es muy, muy, muy importante. Peter Drucker, un gran gurú empresarial del siglo XX, decía que la cultura de una empresa se come cualquier metodología para desayunar. Nosotros lo hemos comprobado. Así es. Si no hay el cambio cultural, no se cambia en la metodología. Clarísimo. ¿Alguna otra consulta para Luis o para Alex? Ya estamos las 21:40, nos extendimos un poquito, pero no hay problema, no hay problema. Muy enriquecedor. Para mí amanece en 1:30, 2 horas. Bueno, ya nuevamente muy agradecido, Luis. Acá justamente están agradeciendo tus valiosas respuestas. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto creo que podemos ir cerrando entonces Muchas gracias también, dice Carmen. Gracias a todos ustedes por participar. Un especial agradecimiento, Luis y Alex, por compartirnos la experiencia y conocimiento y sobre todo esclarecedor respecto a los niveles de Lean y qué tan importante es conocer cada uno de ellos, los efectos de ir escalando en estos niveles y qué tan importantes son para ir profundizando y buscar los resultados que esperamos. Les había compartido. Sí. No, yo te puedo decir, en esto de los niveles son niveles internacionales, es decir, yo soy Black Belt y además SMQI, soy especialista, SMQI es Statistical Methods for Quality Improvement, ¿no? Es un poquito más de matemática en ese sentido y tal. Y yo te digo, nosotros lo que queremos es construir, vamos a ver, los niveles que les hemos expresado hoy aquí, son los mismos que tenemos en España, que hemos hecho en Suiza y que vamos a hacer muy pronto en Portugal. Los mismos. Es decir, no puede haber una diferencia, ni atajos, ni caminos más cortos. ¿De acuerdo? Totalmente. Les he compartido el link del canal de YouTube de la Comunidad Ágil Paraguay.
Dice Juan que nos quedas debiendo el libro, avisarnos cuando lo publiques. Muchas gracias. Vamos a ver, porque el tiempo... Bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Suscríbanse al canal de YouTube para que puedan ver de vuelta esta presentación, si es que no les quedó claro algo. Ahí les pasé el link, pueden suscribirse. Ya estamos con casi 180 personas suscritas al canal. Y bueno, con más de 25 videos ya subidos de distintos temas de estos webinars. Por mi parte, eso fue todo. Les deseo un excelente fin de semana y un descanso reparador. Muchísimas gracias nuevamente, Luis y Alex. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que pasen bien, ¿eh? Hasta Un siempre. abrazo. Gracias.